Abriendo el juego. Bien, estamos de regreso. Esto es Abriendo el Juego. Hay que hablar de NBA. Qué juego. Yo pensé, por algún momento me pasó por el cerebro. Yo sé lo que tú pensaste. Déjalo ahí. Okay. Señores, ¿qué uno puede decir de ese juego de anoche? De ese tiro de Haliburton, que cuando esa pelota chocó en el aro, que brincó hacia arriba. Fueron que quizás 2 segundos, pero pareció que fue media hora. Pareció una eternidad. Eso fue rápido. Sí, eso fue como que tú pestañaste. En defensa del programa. Como que el programa el partido como que se suspendió en el aire. En defensa del programa debo decir que no pudo haber brincado hacia abajo. Hacia arriba era todo el tiempo que debió. No, hay un momento del brinco que es hacia cuando caes. Que es, o sea, que en mi defensa, en la mitad yo tengo razón. Señores, Indiana lo hizo de nuevo. Una desventaja en un momento del partido, cuando quedaban poco más de 6 minutos, de 17 puntos. Y consiguieron empatarlo, forzar ese tiempo extra y conseguir esa victoria en casa. Ahora han ganado 3 juegos en línea. Le han ganado en playoffs a los Knicks. Señores, yo no sé qué fue más loco. Si ese tiro de Tyrese Haliburton al final del tiempo reglamentario para empatar y mandar el juego a tiempo extra, o todos esos triples de Aaron Nesmith. Lo que ese señor hizo fue impresionante. Se le metió el espíritu de Reggie Miller y estaba encestándolo todo de 9-8 en disparos de 3 puntos. Y fue la pieza clave para regresar. Un partido que para muchos estaba en la nevera a favor de los Knicks de Nueva York, porque eran buenas ventajas en buenos tramos del último cuarto. Un último cuarto que comenzó con un equipo de Nueva York jugando una defensiva impresionante. Incluso, yo no sé si ustedes vieron esa jugada con Karl Anthony Towns defendiendo a Pascal Siakam. Una de las mejores jugadas defensivas que yo he visto de Karl Anthony Towns fue esa contra Pascal Siakam, que intentó atacarlo, hasta se cayó, no pudo. Y Towns entonces celebró eso muchísimo. Fue una tremenda jugada. Y todo el momentum parecía del lado de los Knicks. Pero ¿qué pasa con los Indiana Pacers? Ayer decíamos aquí en el show de que ese equipo es un equipo que cierra muy bien los partidos. Alertábamos eso con Indiana Pacers porque es un equipo que se le destaca su calidad colectiva. Pero en el cierre de los partidos es un conjunto que cierra de una manera más inteligente. Lo de ayer fue, si se quiere, una casualidad con todos esos triples de Nesmith. Eso es algo que no es normal. Pero esas cosas obedecen a un equipo que cierra bien, a un equipo que toma buenas decisiones. Y en el tiempo extra fue así. Comenzaron de bajo primero, pero ese es un equipo que tiene muchas armas. Nembhard comenzó entonces a hacer ofensiva. Consiguió un par de canastos de manera consecutiva. Y después de ahí el engranaje de Indiana funcionó perfectamente. Pero este es un golpe durísimo para Nueva York porque se supone que un partido como ese no se debe perder. Ayer se confirmó lo que hemos hablado durante mucho tiempo, y es que Indiana es un equipo que no se quita, que es intenso desde el principio hasta el final. Y fíjense ustedes cómo luchó a pesar de tener cifras dobles en una desventaja. Luchó hasta el final, pegó el juego y luego le arrebató esa ventaja que tenía el equipo de los Knicks. Hasta el punto de que tuvieron, señores, 6 jugadores en cifras dobles. Uno que quedó a un punto de conseguir el doble dígito, y Obi Toppin, que fue el otro jugador que quedó a 2 puntos de la doble dígito. Es decir, que el juego colectivo de Indiana se trascendió un poquito más allá del quinteto. Fue incluso hacia la banca, y como decía, la intensidad del equipo de Indiana es lo que le puede dar un grave problema a los Knicks, porque es un equipo que, a pesar de que tenga ventaja de 15, 20 puntos, no se quita en el partido. Y aquí los Knicks están saboreando parte de lo mismo que ellos le hicieron al equipo de los Celtics de Boston en su casa, donde los Celtics, si se quiere, se confiaron. Le salió se confiaron un poquito de su corazón en la parte final de los juegos, especialmente cuando tenían ventaja de más de 15, especialmente ventaja de 20. Perdieron esas ventajas y ya ustedes saben cuál fue el resto de la historia. Pero aquí Indiana hay que darle todo el crédito. Ya habíamos dicho de la clase de dirigente que tiene el conjunto de Indiana, y con ese talento individual uno se pone a mencionar los Miles Turner, Tyrese Haliburton, que ayer para mí fue de película, al estilo película lo que pasó, porque siempre en las películas cuando se da un último tiro siempre pasa eso, cámara en slow motion. Así fue que yo lo vi. Sí, la pelota pica varias veces en el aro y luego se mete por la malla. Bueno, pero un juego de verdad bastante enérgico el de ayer. Solo para recordar, las victorias viniendo en esta postemporada, viniendo desde atrás de los Pacers. Ellos eliminaron a los Bucks con una corrida de 8-0 en tiempo extra y ganaron por 1 punto.
vinieron de atrás de un déficit de 7 puntos en el último minuto. Recuerdan que fue un triple, un step back de Haliburton para ganarle a los Cavaliers. Y ayer, una desventaja de 17 puntos. Ellos llegaron inclusive a tener ventaja de 9 cuando quedaba un minuto del partido. Y cuando quedaban 3 minutos y algo de juego, las probabilidades de que los Knicks ganaran eran de 99.8%. Wow. Según ESPN Stats. Contra todo pronóstico ganaron. Literalmente. Ahora, Wow. yo les tengo una pregunta. Indiana puede contar con ese actor principal, que yo entiendo que más que Haliburton por el tiro en el momento, yo entiendo que fue Nesmith por la cantidad de triples. Señores, fue el primer jugador, ayer se convirtió, en la historia de la NBA en poder convertir 6 triples simplemente en el último cuarto en un partido de playoff. Entonces, ¿puede contar Indiana con un jugador como Nesmith para los próximos partidos? El problema de Indiana y especialmente el problema de los Knicks es que los Indiana Pacers, hoy es Nesmith, mañana es otro. Exacto. Porque ese es un equipo con muchísima profundidad, como decía Alex, con todos esos jugadores que mencionó. Ese equipo tiene de todo. Mira a Nembhard en el tiempo extra. Ese tipo no se había visto en el juego, pero en ese momento que los Knicks habían sacado una ventaja 4 puntos creo que fue o 5. Ese señor vino un tiro de 3, un canasto también en penetración, otro canasto más adelante también, y se convirtió en un factor en ese tiempo extra, pero nos quedamos solamente con Haliburton por el tiro especialmente y con Nesmith por esa clase de actuación. Pero miren, equipos arriba por 14 o más en los últimos 2.50 de un partido de playoff en el último cuarto en el tiempo extra tenían récord de 977 y 0 hasta ayer. Ya usted sabe. Esa es la primera vez que un equipo gana un juego perdiendo por 14 o más, faltando 2.50 para terminar el partido, ya sea en el último cuarto o en tiempo extra. Y eso, que este juego de ayer fue con Jalen Brunson teniendo una actuación grandísima y con Karl Anthony Towns también teniendo un súper juego ofensivo. Entonces eso también llama la atención de que los Knicks hayan perdido un partido como ese. Yo creo también... Lo sentí así, yo no sé si ustedes vieron lo mismo en ese partido y el público también de Abriendo el Juego, que más adelante se va a estar comunicando con nosotros. Yo siento que los Knicks cuando tenían esa ventaja, como que estaban apresurando mucho las cosas y no tenían como ese control que hay que tener cuando tú estás ganando una ventaja como esa, con una ventaja como esa. Y eso para mí en cierta manera abrió las puertas para que Indiana regresara. Al final ocurrió un milagro porque repito, todos esos triples de Nesmith, eso era algo como que no estaba en el libreto, eso fue algo que sorprendió a todo el mundo. Pero creo que Nueva York también pudo manejar mejor las cosas en esa última parte del último cuarto con esa ventaja que tenía. Es que ellos fallaron un par de tiros libres. Eso también falló. Y también hubo una jugada al final del encuentro también, donde Brunson falló un triple, ni siquiera le dio el aro, la recuperó Towns. Eso fue clave. Sí, la recuperó Towns. Intentó y tampoco pudo encestar ahí. Y para responder tu pregunta, Nicole, de Nesmith, ¿tú sabes cuántas veces eran otros 30 puntos en la temporada entera, incluyendo regular, obviamente? Una. O sea que las probabilidades de que eso suceda otra vez, para responder tu pregunta, son muy pocas. Mira, hay que darle mucho crédito en medio de la derrota a la determinación con la que salió Karl Anthony Towns desde el primer tiempo del juego. Él salió decidido a atacar el aro, lo hacía como para tomar confianza incluso, después que consiguió los primeros 2 puntos que sentía como ese nivel de confianza, hizo un triple, señores, como desde Invivienda, y lo convirtió, y desde ahí... Queda lejos de Nueva York. O sea, cuando los Soles jugaban en vivienda, eso era, yo prefería ir a San Pedro de Macorís. Y desde respeto, ahí, ¿verdad? Pero es que es muy lejos. Desde ahí él encestó ese triple y comenzó a ganar confianza, pero la actitud ofensiva, la forma en la que él se involucraba en la ofensiva, fue muy distinta a lo que vimos anteriormente. Y ese es el Karl Anthony Towns que necesitan los Knicks para poder tener mayores oportunidades, porque cuando Jalen Brunson reciba la doble marca, él tiene que tener a esos elementos habilitados y con determinación para atacar el aro. Y ayer fue un día de esos. Está bien, ahora yo le quiero preguntar a ustedes lo siguiente. Siempre los Knicks han tenido la fama, por lo menos a nivel de patio, dígase la República Dominicana, de que son un equipo plumú en el buen dominicano. Eso es mundial, déjame decir. Ah, bueno, ok. Habló el juego el día de ayer con ese partido que le quitaron básicamente de las manos esa victoria Indiana a los Knicks.
Tú dices que si habló la serie, porque el juego... Bueno, sí, exactamente. El juego es locutor. El juego va a la Comisión de Espectáculos Públicos al examen y pasa ese examen con un 100. Ese juego lo que hizo Indiana ahí fuera de serie. Pero voy a leer un tuit de Julián Suero, que es un gran analista de baloncesto, pero también es un doliente de los Knicks. No lo lea, porque es que él lo dijo desde su dolor. Bueno, pero eso responde, esa es una respuesta a la pregunta que hace Nicole. Esto sí es bien en dominicano. O sea, lo respondió con un dolín. Ese juego definió la serie y al lado de serie 3 punticos. Lo que pasa es que Julián es un fanático furibundo de los Knicks y desde el sentimiento de la decepción, él tuiteó anoche, Natalie, por favor, quítamele el celular a Julián cuando pasen este tipo de cosas. Si le ponía la mano a eso, mira, quizá ya hubiese tenido que llamar a la policía. Hasta que se acabe la serie, Julián, por favor, no tuitees, Julián, porque es que sabemos, tenemos conocimiento de causa, de que lo que ocurra con los Knicks, ya sea en bien o en mal, va a repercutir incluso en su desempeño en la vida. Ajá, pero está bien, pero no me respondieron, se lavaron la mano, pusieron a No, Julián al pobre. pero yo creo que no. Yo creo que no. Es que no, o sea, es dura la derrota para los Knicks. Al final del día, ellos hicieron muchas cosas que salieron bien. En su casa, Sí, eso duele, pero no quiere decir que se define la serie. Por cierto, Nesmith, esos 8 triples que consiguió, Reggie Miller nunca hizo eso en la NBA, increíble. Ahí vamos. O sea, Reggie Miller, un tipo histórico de los mayores tripleros de todos los tiempos en la NBA. Ese señor nunca metió 8 triples en un partido y lo hizo Nesmith ayer. Y lo de Haliburton también con la seña al estilo Reggie Miller, sí. Eso también llamó mucho la atención porque él hace la seña, mira hacia Reggie Miller que estaba en la transmisión y Miller desde la transmisión lo señaló así. Pues en ese momento él pensaba que se había acabado el juego. Porque no había revisado la jugada. Por eso él dijo que quizás él desperdició hacer esa señal porque pensaba que se había acabado el partido. Pero señaló a Reggie Miller y Reggie Miller desde ahí pues lo señaló también porque Miller está haciendo un trabajo objetivo. Yo escuché la transmisión en inglés en todo momento. Pero obviamente él tiene un sentimiento hacia los Pacers de Indiana y tiene que contenerse. Sí, y ahí entonces cuando la metió, lo único que hizo Miller fue que lo señaló así como contento para que no se vea mucho, ¿verdad? Que estaba celebrando. Miren, independientemente de que yo sé que los ratings se elevan a niveles exponenciales cuando están LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, etcétera. Hay mucha historia detrás de este enfrentamiento y yo creo que este partido va a marcar la pauta de lo que podría ser una serie incluso que se vaya al máximo. Primero por la historia que tienen estos dos equipos en esa década de los 90 donde Reggie Miller se enfrentaba al conjunto de los Knicks, algo de los Bulls de Chicago también porque había, si se quiere, una rivalidad mediática entre las dos principales figuras de las franquicias. Pero se embrujaron una vez. ¿Tú no te recuerdas que se fueron a los golpes Michael Jordan y Reggie Miller? Exactamente. Ganó entonces, Jordan ese combate. Aquí en este enfrentamiento, por un tema de conferencia, por un tema de playoff también, los enfrentamientos de postemporada, aquí hay una historia que Haliburton, Bronson, el propio Karl Anthony Towns tienen una magnífica oportunidad de revivir. Y yo creo que no hay nada mejor que hacerlo de la forma que lo hicieron ayer con un partido tan intenso. Bueno, y que esa rivalidad está volviendo porque recuerden que se enfrentaron el año pasado, se fueron lejos también en la serie, se ven ahora en una instancia más importante porque el ganador va a ganar la conferencia y va a ir a la gran final. Esa serie, ya lo decíamos, que iba a captar todos los ratings. Del otro lado hay una noticia de ratings que no es muy buena, que vamos a dar ahorita, pero yo creo que ya es tiempo de la pausa para dar la oportunidad, Víctor, a que la gente comparta con nosotros en Abriendo el Juego y de su impresión de lo que fue esa gran victoria de los Indiana Pacers. Ya lo saben, vamos a estar abriendo las líneas telefónicas más adelante, en breve. 809-563-0937 y 809-221-2116. También pueden escribirnos en YouTube en cualquiera de nuestros canales, tanto en el de Ultra como en el de Abriendo el Juego. Pausa y volvemos. En Abriendo el Juego,